Amén. Amén. Pues ahora nos acercamos al momento de la predicación y os animo a coger vuestra Biblia y abrirla en Primera de Juan, capítulo 3. Los que tenéis el boletín ya habéis visto el pasaje, pero vamos a leer Primera de Juan 3, 23 y hoy vamos a tener al señor Eduardo Rodríguez a cargo de la predicación. Vamos a leer y oramos. Dice así el Señor: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Pues Señor y Padre Celestial, en esta mañana queremos rogarte una vez más que a través de tu palabra, a través de la predicación, Señor, tú sigas tratando con nuestra vida, tú sigas mostrándonos aquellas cosas que tienen que cambiar, que sigas inundando, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser, para que cada vez seamos más llenos de tu Espíritu y podamos demostrar externamente todo aquello que tú haces en nosotros internamente. Dirige ahora este tiempo, ayúdanos a escuchar con atención y dirige también a Eduardo en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Eric, y gracias a todos también por estar aquí. Para nosotros, en primer lugar, decir que estáis siendo una iglesia cada vez más entrañable y un foco de bendición, porque cuando unos padres están lejos o tienen los hijos lejos y los nietos sobre todo, pues siempre espera que alguien les cuide o que les sustituya, ¿no? Y yo creo que lo estáis haciendo muy bien, al menos los testimonios que recibimos son de mucha, de mucha amabilidad hacia Eric, Sara, los niños, y bueno, para nosotros nos da mucha tranquilidad y estoy seguro que Dios os está usando para cuidar de ellos mucho mejor que nosotros lo haríamos. Así que es una alegría también compartir con vosotros estos días de Adviento, de preparación para la celebración de la Navidad, y muy entrañable también por la decoración, muy bonito, ¿no? Los responsables, pues la verdad que hace que sea un domingo diferente, una época diferente, una época especial. También me ha sorprendido agradablemente lo del café, ¿verdad? No sé si es algo especial, no sé, para que no durmáis durante la predicación o es algo que se va a quedar, pero la verdad que añade un ambiente muy fraternal y no sé, muy bonito, ¿no? Pues bueno, la verdad que sé que estáis estudiando o que estáis siguiendo Hebreos, estáis reflexionando en el libro de Hebreos. Los domingos estáis también en Santiago, los viernes, y la verdad es que esto va a ser como un paréntesis para hablar acerca de fe y de amor. Así que va a ser como una especie de resumen o complemento, ¿no? Porque en Hebreos estáis viendo lo fácil que es que un evangelio se vaya derivando, ¿no?, de lo que es original, y cómo siempre hay tendencias de variarlo, de enriquecerlo, de revestirlo. Y eso, por una parte, en Hebreos, lo fácil que es desviarse de la doctrina, en el caso de Hebreos, pues bueno, hacia el judaísmo y todo esto, ¿no? Pero también en Santiago os estáis viendo lo importante que es, o veréis cuando llegue el momento, lo importante que es añadir a la fe obras, ¿no? Obras de amor. Y fe y amor es de lo que yo os vengo a hablar en esta mañana, pero no porque os falte, sino porque, como decía al principio, dais evidencias de tener. Pero más que nada mi propósito en estos días es lo mismo que el que tenía el apóstol Juan cuando escribía a estas iglesias, el mantenerlo, ¿sabéis? Porque es fácil desviarse, desviarse de la fe original del Evangelio, de la fe en Jesucristo, su nombre, su personalidad, y empezar a introducir algunas variantes pues, que pueden ser muy atractivas, muy contemporáneas, muy seductoras para encajar con el mundo, pero muy diferentes a lo que era en realidad, ¿no? Y fue en realidad. Eso por una parte. Y después también lo fácil que es cuando uno se
pierde de vista la fe original, las consecuencias, esa falta de compromiso, falta de santidad, un poco, y sobre todo, lo más importante, la falta de amor, ¿no? Llega a ser algo opcional, algo relativo. Pero bueno, son dos elementos que yo considero muy importantes para Adviento. Adviento significa venida, y el tiempo de Adviento es como una preparación para la venida de Jesús. En este caso nos referimos a la primera venida, ¿sabes? La primera venida de Jesús. Nos estamos preparando ya el ambiente, los planes de familias y todo, son preparativos. A veces el tema espiritual queda un poco relegado, ¿no? Pero a través de estas reflexiones y del tiempo también en familia, como Iglesia, pues tratamos de prepararnos espiritualmente para el recuerdo, para que ese recuerdo sea una celebración pues alegre, ¿no? Ahora, viene muy oportuno al tiempo que vivimos, porque nosotros estamos en un Adviento continuo, permanente, pero no de la primera venida, de la segunda venida, ¿sabéis? Así que aunque este Adviento prenavideño tiene que ver con la primera venida, pero en realidad nosotros estamos siempre esperando, siempre de Adviento, hasta que el Señor no venga por segunda vez. Por lo tanto, sí que hay un paralelismo, una correspondencia entre lo que estamos viviendo estos días y nuestra actitud que debería ser durante cada día, ¿no? Vivimos tiempo de Adviento, de la segunda venida, y esto era algo tan, tan auténtico, y en la Iglesia primitiva lo consideraban tan inminente que Jesús iba a venir por segunda vez a rescatarlos, que se saludaban diciendo Maranata. Lo leemos en el Nuevo Testamento, Maranata, quiere decir, pero no quiere decir que Jesús viene, ¿no? O sea, decían que Jesús está viniendo, es lo que quiere decir literalmente, que ya está en camino, ¿no? Es como ya quedan pocos días para la celebración de Navidad, pues ellos tenían esa sensación de que en cualquier momento Jesús iba a cumplir esa promesa de su advenimiento. Ahora, en el texto que nos ocupa, han pasado ya muchos años desde que Jesús dijo esas palabras. Ya estamos viviendo la segunda o tercera generación de creyentes. Era un tiempo donde ahora mismo en esta zona no había, sobre finales del siglo I, el 90 aproximadamente, cuando Juan escribe esta epístola, no había persecución. Ya las persecuciones de Nerón y todo esto, había una cierta tolerancia en el imperio acerca no había persecución religiosa, así que los creyentes disfrutaban de cierta calma, ¿no? Y como suele ocurrir cuando no hay persecución, la Iglesia se acomoda, ¿no? Y empiezan a un poco simpatizar y fijarse en el mundo. Y esta epístola es, más que una epístola, primera de Juan, parece como un sermón, porque no tiene las características de epístola con el remitente, las personas a las que va dirigidos, los destinatarios, no hay unos saludos así personales, etc. Así que más bien parece como un sermón que escribe un anciano pastor, que ve los peligros que amenazan las iglesias en las que él ha pastoreado o ha invertido tiempo, y parece como, más bien como una carta circular para cuando él ya sabe que le queda poco tiempo. Está escrita, no hay mucha duda, en que la escribe el apóstol Juan, ya ese discípulo amado de Jesús, ese amigo de Jesús que fue testigo de su ministerio, sus milagros, su vida, momentos muy críticos, como fue la crucifixión, pero también momentos muy gloriosos como fue la transfiguración. Así que Juan no era alguien que hablaba de oídas, ¿no? Sino que él era uno de los pocos testigos, de hecho el último apóstol que quedaba vivo, y aprovecha esa autoridad que él tiene, una autoridad apostólica, para escribir una carta
pastoral, preveyendo, ¿no? O previniendo acerca de los peligros que han ido amenazando a la Iglesia en esos años en los que él ha tenido que pastorear. Está en Éfeso, una iglesia que fundó Pablo en su segundo viaje misionero, sobre el 40 o 50, no recuerdo muy bien, pero una iglesia ya era histórica, Éfeso, una iglesia, pues Pablo estuvo ahí invirtiendo mucho tiempo, preparando a líderes, y Juan es el que está pastoreando esa iglesia y otras a las que se dirige esta carta, ¿no? Así que se había perdido, como ya era segunda, tercera generación, se había perdido el celo por el Evangelio, el interés por mantener la sana doctrina. Había cierta indiferencia hacia las cuestiones más importantes del Evangelio, como podía ser el amor, como podía ser la lucha contra el pecado y santidad, ¿no? Por lo tanto, las amenazas que experimentaban las iglesias en esa época no era tanto la persecución exterior, sino la seducción desde el interior. ¿Sabéis? Doctrinas nuevas que se habían infiltrado, influencias filosóficas que provenían del mundo pagano y que se compartían en la iglesia desde el púlpito, desde los púlpitos. Además, era muy fácil porque se enseñaba en las casas, ¿no? Y los cristianos eran muy acogedores, y era muy fácil que dar la bienvenida a alguien pues que traía unas influencias un poco muy modernas, muy de la época, digamos, secular, de la sociedad secular, pero que se derivaban, o sea, que se desviaban de lo que era el Evangelio puro, ¿no? Y la fe en el nombre de Jesús. Así que este pastor, ya viejo pastor, pero testigo de la vida de Cristo y sobre todo, pues, del Evangelio, de las enseñanzas, escribe a sus iglesias amenazadas por la influencia del mundo, la tolerancia sobre el pecado, pero sobre todo por la indiferencia hacia la doctrina más fundamental, que es el amor fraternal. ¿Sabéis? Es curioso porque el amor fraternal no está en ninguna teología sistemática, que yo sepa, como una doctrina fundamental, pero es una enseñanza básica que muchas veces tenemos que reconocer que no le damos tanta importancia como podemos dar a otras doctrinas, ¿no? Pero la doctrina de Cristo, como dice aquí, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, ¿vale? Y su derivación, como es al amarnos los unos a los otros, es un mandamiento fundamental en este tiempo de espera, en este tiempo de advenimiento, porque puede venir en cualquier momento, ¿no? Podríamos pensar. Así que es un escrito muy adecuado, ¿sabéis?, para nuestro tiempo. Porque el conocimiento de Cristo muchas veces, en muchas personas, en muchas iglesias, se limita pues a esos episodios de la Navidad, donde Dios es un bebé ahí, muy manejable, ¿no? Una figurita de Belén que lo puedes quitar, poner, tal. O bien está ahí crucificado en Pascua, también inmóvil. Pues a veces nuestra visión de Dios nos condiciona, ¿no? Pero creer en el nombre de Jesús, en su personalidad, es creer en el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Es creer en el Jesús también que tiene dominio sobre los elementos de la naturaleza, ¿verdad? Sobre la enfermedad, sobre, qué sé yo, todas las leyes de la naturaleza, pero también sobre el pecado. Tiene autoridad. Por lo tanto, ese niño de la Navidad que nace en Belén es Jesús. Y nuestro concepto de Jesús también afecta a lo que nosotros creamos sobre la cristología. Nuestra cristología afecta a nuestro estilo de vida. Así que, ¿quién fue el niño de la Navidad? Jesús, pues un niño, es verdad, un niño que nació en un pueblo pequeño del Medio Oriente, en una familia pobre, una familia también cuestionada, sin padre conocido, ¿verdad? Vivió en una región apartada de la capital. Hasta los 30 años trabajó en un taller de carpintería, fue un predicador ambulante después, no escribió un libro,
no tuvo propiedades, no tuvo casa, tampoco viajó más allá de 300 kilómetros de su lugar de residencia. Estaba rodeado de la gente más miserable y marginada de la sociedad. No tuvo ejército, solo un pequeño grupo de amigos, a quienes enseñó su estilo de vida, compartió la vida con ellos, y de ese pequeño grupo uno le negó, el otro le traicionó y todos le abandonaron cuando más lo necesitaba. Este ser fue detenido, ridiculizado, torturado y crucificado entre dos ladrones. Y sin embargo, hermanos y hermanas, es el personaje más singular de la historia, cuya influencia ha transformado más vidas que cualquier otro. Podríamos decir, es el influencer, ¿no?, el más importante que ha tenido la historia y con más seguidores. ¿Cómo es posible esto, que un ser así haya influenciado tanto? ¿Quién fue en realidad ese niño? ¿Un bebé cualquiera? Bueno, pues es una pregunta muy importante que tenemos que hacernos en la vida. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Pero mucho más importante es cómo la respondemos. ¿Sabéis? Porque ya hoy en día nadie cuestiona la historicidad de Jesús, ¿vale? Es un personaje histórico, ha marcado la historia y no es algo que nadie cuestiona, a menos que esté en su sano juicio y que tenga una mediana cultura, ¿verdad? Ahora, lo que sí que es cuestionable, o se cuestiona, es que sea quien decía ser, el Hijo de Dios, Dios mismo, el Dios encarnado. Esto ya tiene más reservas, no se admite fácilmente, ¿no? Pero me gustaría compartiros con vosotros el testimonio de C.S. Lewis. C.S. Lewis, el autor de Crónicas de Narnia, hace ahora unos 61 años que murió, pero él fue un ateo, confeso, muy convencido, a pesar de que nació en un hogar cristiano, pero una persona muy filosófica, muy culta, y llegó a la conclusión de que Dios no existía. Pero era muy amigo de Tolkien, ¿no?, que este sí que era muy convencido, un buen creyente, tenían una amistad muy estrecha, y a consecuencia de esa amistad, C.S. Lewis aceptó el Evangelio a la edad de 30 años. Él se dio cuenta, porque se dio cuenta de que la evidencia te lleva hacia... Si la evidencia te lleva hasta lo que es evidente, pues acéptalo, ¿no? Y él elaboró un razonamiento para compartir después con sus amigos y, bueno, con toda la gente. Y hay un libro que se llama Mero Cristianismo o Cristianismo nada más, donde se recoge este testimonio y este razonamiento. Se llama el trilema de Lewis, ¿no? ¿Y en qué consiste? Pues él decía, en relación a Jesús, solamente podemos decir o que era un mentiroso, ¿vale?, que era todo un montaje, pero un buen mentiroso, un buen farsante, que él estaba engañando a todo el mundo, muy bien que lo hizo, ¿no?, si es que realmente era un mentiroso. Y si él no era un mentiroso que realmente estaba convencido que lo hizo, no estaba mintiendo, sino que él mismo se lo creía, entonces es una persona que era un demente, ¿no?, una persona loca. Si Jesús finge deliberadamente que es alguien que no es imposible comprender el objetivo de este fraude, porque no busca honor, no busca poder, no busca riqueza. ¿Por qué mantener esta mentira cuando le conduce a una muerte segura? Así que él descartaba. Entonces le digo, no puede ser un farsante, porque ¿qué farsante busca la muerte, no? Ahora, si se creía Dios pero no lo era, entonces estaba loco. Pero resulta que Jesús no mostraba signos de enfermedad mental. Al contrario, sus palabras eran claras, sabias, contundentes. Y ha pasado a la historia precisamente por sus palabras, sus enseñanzas. ¿Sabéis? Así que lo de loco, pues también Lewis lo descartaba. Pero entonces solamente le quedaba la tercera pierna, la tercera pata del trilema. Y es que esa tercera pata era que debemos admitir que dice la verdad y es efectivamente Dios. ¿Sabéis? Así que elaboró este argumento apologético, pues que deja a todo el mundo ahí sin salida. Es decir, ya el que no caiga en la fe, pues ya es por puro
no sé, por pura rebeldía, ¿no? Así que él decía, si Jesús no está loco, ni es un mentiroso, por lo tanto, por extraño o aterrador o inverosímil que parezca, debo aceptar que era y es Dios. Y eso a él le transformó la vida. Y ha transformado la vida de miles de personas o millones de personas a través de lo que él ha escrito, ¿no? Entonces, si él nos lleva a decir, bueno, pues entonces Jesús sería realmente lo que decía ser. ¿Qué percepción tenía Jesús de sí mismo? Lo vemos en los evangelios. Él decía que era Dios. Era Dios porque podía perdonar pecados, se atribuía el poder de perdonar pecados. Cuando le dijeron, le tuvieron el sumo sacerdote dijo, ¿eres tú el Hijo de Dios? Un título divino, por supuesto. Jesús dijo, tú lo has dicho. Así que no le corrigió en absoluto. Cuando Tomás, después de palpar sus heridas, se arrodilló y dijo, Señor mío y Dios mío. Tampoco le dijo, no, tranquilo, que yo no soy Dios. No, o sea, fue muy evidente de que Jesús tenía una autopercepción de que era Dios. El Nuevo Testamento da testimonio también, o sea, otros que han escrito acerca de él, en Hebreos mismos que estáis viendo, 1:3, la imagen misma de su sustancia, dice en ese versículo. Es decir, una representación exacta de su naturaleza divina. Pablo, después a los Colosenses 1:15, él es la imagen del Dios invisible. En 2:9, en él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Así que los testimonios son abundantes. Pero lo que ya era incuestionable para muchos judíos de aquella época era el tema de la resurrección. Eso ya fue algo, fijaos, ningún contemporáneo pudo demostrar que Jesús no había resucitado. ¿Sabéis? A pesar de que hubieron sus artimañas para hacer creer que había sido robado, nadie pudo demostrar, contemporáneos, ¿no? Pero es que cuando Pedro, después de haber recibido el Espíritu Santo en Pentecostés, se levanta y empieza a predicar ese primer sermón, hay un elemento que él utiliza para argumentar que Jesús era Dios. Matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos y vosotros también, ¿vale? Porque esto ha sucedido hace poco. Así que a partir de ese momento, cuando es muy evidente de que Jesús ha resucitado, cuando ya se han desmontado todas las pruebas falsas para contradecirlo, hay 3.000 en una predicación que se convierten. Y es que la resurrección para los judíos, el hecho de que se diese una resurrección para los judíos era de que el fin del mundo había empezado a cumplirse. Se había empezado a desencadenar todas esas señales y esas evidencias de que el fin del mundo estaba muy cerca. Por lo tanto, muchos ese día creyeron, se arrepintieron, dijeron, ¿pero qué hemos hecho? Y se añadieron a la iglesia y se fueron añadiendo a miles, ¿no? Bueno, pues eso es algo que a nosotros nos tiene que hacer pensar, a cada uno de nosotros, si hay alguien aquí que todavía no se ha planteado quién es Jesús, ¿no? Para él. Jesús, cuando estaba con los discípulos, preguntaba, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Unos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les preguntó, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y respondiendo Pedro, siempre Pedro, ¿no? Dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Un título, o sea, lo tenía muy claro. Tú eres Dios, tú eres el Mesías. Y Jesús le respondió, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pues que esta mañana el Señor quiera revelarte que Jesús es verdaderamente Dios y que vino a morir por ti. Porque tarde o temprano toda rodilla se doblará y toda lengua que confesará que Jesucristo es el Señor y Dios.
pero será ya demasiado tarde para los que no se han arrepentido y creído en el nombre de Cristo. ¿Es Jesús ya tu Señor? Hoy es un buen tiempo para aceptarle en tu corazón, para quedarte sin evidencias en contra de que Él era el Hijo de Dios y que ha venido a morir por ti. Y esto tiene unos efectos directos, ¿no? Unos efectos. Primera de Juan lo que está diciendo es que las personas que realmente confiesan en Cristo Jesús, que creen en su nombre, automáticamente esa fe es la verdadera. Fe verdadera salvadora. La fe verdadera salvadora consiste en creer que Jesús es Dios hecho hombre. Y esto lo decía porque en las iglesias se estaba infiltrando esa moda de que Jesús no podía ser Dios porque Dios es algo tan santo que no se puede materializar en algo tan malo como es el cuerpo humano o la materia, ¿sabéis? Así que era algo que lo que se llama la herejía docetista o el gnosticismo iba predicando por ahí. Algo que se había infiltrado pero que Juan les dice en 4:2, en 1 de Juan 4:2 y 3, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Así que es una prueba de calidad, ¿no? Pero si Jesús no hubiera sido totalmente humano, no podría haber sido nuestro representante en la cruz. Y esto en Hebreos es algo que se explica de una manera muy detallada a personas que también habían derivado en otra dirección, ¿no? Estaban ahí como anhelando otra vez todos los sacrificios y todas las enseñanzas del Antiguo Testamento. Ahora, esta fe debe expresarse a través de una vida de justicia y santidad, una lucha contra el pecado. Y así decía 1 Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis. Porque el hecho de cuestionar la deidad de Cristo y pues afecta a toda esa cristología, ¿no? Y todo la redención, la expiación y todo eso. Así que el tema del pecado era algo que no era tan importante y muchos habían dejado de luchar contra el pecado. Así que esa fe debe expresarse a través de una lucha contra el pecado, pero también a través del amor fraternal, que es esa doctrina más importante, como decía, que normalmente no se considera doctrina, pero si doctrina quiere decir enseñanza, pues la enseñanza principal del Nuevo Testamento es acerca del amor, y vemos en todas las epístolas y en el Evangelio, ¿no? Una evidencia de autenticidad, el amor fraternal, ¿sabéis? Y dice, no es un mandamiento nuevo, dice Juan en 2:7, no se escribe un mandamiento nuevo, sino el más antiguo. Y en 3:11, este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que os améis unos a otros. ¿Cuándo lo enseñó? Pues fue Jesús mismo. Y en la última cena, ¿sabéis? Cuando instituyó la Santa Cena, cuando se estaba despidiendo, cuando estaba ahí explicando su testamento prácticamente, estaba compartiendo el testamento, le dice una cosa muy importante, que os améis unos a otros, y así sabrán la gente que sois mis discípulos. Así que es una evidencia de autenticidad. No se concibe una comunidad de Jesús donde los hermanos son indiferentes los unos de los otros. Y sabéis, pensando también en el autor de esa epístola, Juan, cuando después ya cambian las circunstancias sociales, ¿no? Y él ha sido desterrado, lo han enviado a Patmos precisamente por su fe, y desde Patmos escribe por revelación de Dios una carta a las 7 iglesias. La primera, ¿sabéis?, es a Éfeso, su iglesia. Él había sido pastor de esa iglesia, y esto muchas veces no caemos en esto, y les dice al ángel de la iglesia en Éfeso, dice el que tiene las siete estrellas, ¿no? Admiro, felicito por tu trabajo, por tu perseverancia, porque no has consentido a los engañadores. Les felicita porque doctrinalmente sanos, ¿no?
pero una cosa tengo contra ti, que has perdido tu primer amor. Y es interesante este elemento, ¿verdad? Porque una iglesia puede ser doctrinalmente muy completa, ¿no? Y unos sermones y unos maestros y una doctrina, podríamos decir, sana doctrina ahí. Pero si le falta amor, esa doctrina no es tan sana, ¿sabéis? Y puede haber una iglesia donde haya muy buenas predicaciones, muy buenos maestros, y no hay amor. Y eso es algo que desvirtúa. Y puede ser una iglesia donde haya mucha amistad, donde la gente se lleve muy bien, pero no tengan idea de quién es Jesús. Y no les importa la doctrina, porque la doctrina divide. Así que vamos a pasarlo bien, a llevarnos bien y no vamos a meternos en cuestiones doctrinales. Por eso es importante la fe en Cristo Jesús, en el auténtico Salvador, conocer doctrina, porque eso afecta a nuestro estilo de vida, pero que tiene que derivar en una vida de amor, ¿no? El conocimiento de Cristo debe llevarnos a sentirnos incómodos con un estilo de vida pecaminoso y motivarnos a practicar obras de amor, no de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y sabéis, lo de la cajita del niño de la Navidad es muy bien, hemos participado nosotros también. No sé cuántas cajas habéis cogido vosotros. ¿Alguien lo sabe? ¿Cuántas? 62. Bueno, nosotros 150. 148, así. Pero bueno, pero bien, o sea, se ha promocionado mucho y es una evidencia de amor, ahí es un acto de amor, ¿verdad? Pero con personas que están muy lejos, ¿no? En algo puntual que te puede costar un poco de sacrificio y todo esto, pero ya te olvidas, o estás orando, pero sabéis lo difícil es amar a la persona que está a tu lado, ¿no? Porque eso no es algo puntual, es algo constante. Pero eso es lo que se nos está pidiendo, ¿no? Humildad ante el otro, como veíamos en Santiago el viernes. Saludar, interés, preguntar por su nombre, nacionalidad. El tema de los grupos de hogar o los grupos de mujeres, el culto de oración, un ambiente mucho más propicio para desarrollar todo esto. Así que es un tiempo de Adviento permanente hasta que el Señor venga. Y mientras esperamos, expectantes, pues debemos de creer en el nombre del Hijo de Dios y amarnos los unos a los otros. Que la Iglesia de Vilanova pueda seguir siendo un referente de su fe en Cristo a las iglesias de la comarca, pero también de manifestar esa fe de una manera auténtica en su trato fraternal los unos a los otros. Que el Señor os ayude y que os bendiga mucho a seguir como estáis, a mejorar. Bendiciones. Gracias por este mensaje que nos prepara un poco para las siguientes semanas. Gracias, Xavi, por tener una pregunta. Eso significa que hay alguien que al menos está atento y nunca lo decimos, pero es verdad, es bueno que cuando escuchamos la palabra de Dios, pues lo bueno es que nos surjan preguntas, Entonces, siempre que alguien tenga una pregunta sobre la predicación, después de la reunión, después del culto, tiene toda la libertad para ir al que ha predicado y decirle: hey, esto que has explicado, explícame esto mejor, o esto qué quiere decir. Así que, muy bien, Xavi, después del culto, tanto Xavi como cualquier otra persona que tenga preguntas puede ir a mi padre y tiene horas y horas para responder. Pero vamos a responder al mensaje del Señor, vamos a responder a lo que hemos escuchado en esta mañana a través de su palabra y vamos como iglesia a pedirle que nos ayude a ser una comunidad donde nos amamos los unos a los otros constantemente, no solo el domingo por la mañana, sino todos los días, y que nos ayude también a profundizar en doctrina, a conocer más a Dios a través de su palabra, para que esa doctrina siga transformando nuestras vidas. Así que libremente ahora podemos orar y responder al Señor.